Bienvenidos a este análisis clínico. Hoy vamos a meternos de lleno en una rotación virtual fascinante, diseñada especialmente para quienes se forman en el campo médico. Y es que vamos a abordar de frente una realidad inmensa, muy crítica y donde cada segundo cuenta: la atención del trauma a nivel global. Bueno, sin más rodeos, entremos en materia y veamos por qué la medicina de emergencias es una verdadera carrera contrarreloj. A ver, para entender de verdad la magnitud de este desafío médico, en la formación se suele usar un anclaje que impacta bastante. Si comparamos toda la devastación de varios años que supuso la pandemia de la COVID-19 con la realidad diaria y silenciosa de las víctimas de trauma, la perspectiva cambia por completo. Es un contraste brutal que nos hace replantearnos cómo vemos las urgencias mundiales. Y el dato que lo confirma es este: 1.400.000, se dice pronto, pero esa es la asombrosa cantidad de personas que mueren al año por trauma en todo el mundo, muchas de ellas en accidentes de tráfico. Fijaos, esto significa que las muertes por trauma igualan toda la mortalidad de la pandemia en apenas 4 años. Es una cifra que te deja helado y que nos recuerda por qué es absolutamente vital dominar la atención prehospitalaria. La hoja de ruta para hoy es directa. Veremos el impacto global del trauma, la clasificación y mortalidad trimodal, qué es exactamente el politraumatismo grave, las escalas iniciales, la famosísima hora de oro, y terminaremos con el protocolo XABCD y algunos casos prácticos. Empezamos con el primer bloque: clasificación y mortalidad trimodal, o dicho de otra forma, cómo categorizar lo impredecible. Como base teórica, cualquier equipo que responda a una emergencia tiene que saber categorizar rapidísimo las fuerzas mecánicas, térmicas o químicas que han dañado el cuerpo. Este mapa de clasificación es el que manda. Nos ayuda a separar enseguida los traumatismos cerrados, como un golpe por desaceleración, de las heridas abiertas, penetrantes o perforantes. Entender este esquema en milisegundos es lo que marca la diferencia al llegar a la escena. Es muy curioso observar cómo la ciencia médica mapea la mortalidad del trauma. Lo hace a través de una distribución en 3 fases. Primero están las muertes inmediatas, en el mismo lugar del accidente, que por desgracia solo se pueden prevenir con medidas de seguridad. Luego tenemos las muertes tempranas, donde intervenir rápido sí salva vidas. Y por último, las complicaciones tardías que aparecen semanas después. Pues bien, el foco de las urgencias médicas está puesto de lleno en esa segunda fase. Pasamos al segundo bloque, definiendo el politraumatismo grave. Porque no, esto va mucho más allá de una simple lesión. Si profundizamos en los conceptos clínicos, hay que dejar de mirar las lesiones de forma aislada. El consenso médico lo tiene clarísimo. Un paciente politraumatizado no es alguien con un par de huesos rotos y ya está. ¿Qué va? Hablamos de lesiones graves en múltiples zonas del cuerpo que en conjunto provocan un impacto sistémico brutal y disparan el riesgo de morir. Literalmente, es todo el cuerpo entrando en crisis. Y claro, en medio del caos no podemos andar con dudas. Para evitar ambigüedades se usan los criterios de Berlín. Es un marco súper riguroso que evalúa marcadores fisiológicos concretos y los daños en cada región del cuerpo para calcular el riesgo real. Básicamente es la ciencia poniendo orden y objetividad en el peor momento posible. Vamos con el tercer bloque: escalas en atención inicial, o lo que es lo mismo, el tremendo desafío de evaluar al paciente nada más llegar. En la vida real, intentar calcular un índice de gravedad anatómica complejo como el famoso ISS en el minuto 1 de la asistencia, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque en plena calle, con la urgencia del momento, sencillamente no tienes radiografías ni todos los datos anatómicos de cada lesión para hacer un cálculo tan preciso. Así que el punto clave es este: hay que categorizar al paciente cuanto antes con lo que se tiene. Hay que registrar sus primeras constantes vitales antes de que los tratamientos, como ponerle oxígeno o meterle sueros, alteren su estado basal. Si no nos damos prisa en medir, esos fluidos pueden crear un falso positivo de estabilidad que nos engañe por completo. Llegamos a la cuarta parte: la vital hora de oro, una verdadera carrera contrarreloj. Ojo a este concepto porque es una lección que todo sanitario se graba a fuego en la mente. El cronómetro de la hora de oro arranca en el milisegundo exacto en el que ocurre el accidente. No empieza cuando la ambulancia aparca, no. Cada minuto que pasa desde el golpe hasta que llega la ayuda ya le está restando probabilidades de supervivencia al paciente. El objetivo en estos minutos de infarto no es montar un hospital en la acera y curar al paciente. El objetivo es estabilizar las amenazas inminentes como una vía aérea obstruida y salir corriendo al hospital adecuado para ese trauma en concreto, ya sea directo al quirófano o a la UCI. Ese traslado rápido y dirigido es lo que salva la vida. Y pasamos al quinto y último bloque: el protocolo XABCD y casos prácticos. En resumen, la vida o la muerte dentro de una ambulancia. Para que el trabajo sea perfecto, los sanitarios siguen a rajatabla el protocolo XABCD. Aquí no hay saltos que valgan. Lo primerísimo, la X, es frenar cualquier hemorragia catastrófica. Si el paciente se desangra, lo demás no importa.
Una vez controlado eso, entonces sí pasamos a asegurar la vía aérea, la respiración, la circulación y el estado neurológico. En ese orden exacto. Claro, la teoría suena muy ordenada, pero la realidad puede ser un caos total. Los casos de estudio nos muestran situaciones al límite, como tener que manejar la respiración de un paciente que ha perdido 3 litros de sangre, con los pulmones contusionados y necesitando descompresiones en ambos lados del pecho. En la ambulancia, esto requiere unos nervios de acero absoluto. Y esto nos lleva a un ejercicio muy típico en el entrenamiento médico. Imaginemos este escenario de pesadilla. Llega la ambulancia, el paciente está consciente, habla y no tiene ni una sola gota de sangre a la vista. Todo parece bajo control. Y de repente, colapsa y entra en un shock severo. Fisiológicamente hablando, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pues la respuesta, por desgracia, está oculta en su interior. Una fractura grave de pelvis, aunque no rompa la piel, puede acumular silenciosamente hasta 2,5 litros de sangre dentro del cuerpo. Estamos hablando de la mitad de toda la sangre de una adulta normal. Esta hemorragia interna masiva exige actuar volando, poniendo por ejemplo una faja pélvica para contener la sangre y evitar la muerte. Por eso los equipos de emergencia toman decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo basándose en estas cosas. Hay que poner un torniquete sin dudarlo si hay una amputación, digamos por un accidente en bici. Hay que envolver al paciente en mantas térmicas porque el frío empeora las hemorragias. O incluso ir contra el propio instinto de desvestir al paciente si resulta que su ropa está haciendo presión y evitando un neumotórax fatal en el pecho. En fin, viendo la escala global del trauma y lo rapidísimo que puede fallar el cuerpo humano en una emergencia, nos queda una reflexión final bastante profunda. En esta carrera incesante contra el tiempo, ¿están los sistemas de salud de todo el mundo verdaderamente preparados para ganarle la partida a la hora de oro cada vez que suena una sirena? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso clínico, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo.